en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entre todas las citas bíblicas de honrar al Padre, hay otro versículo que a mí me llama mucho la atención, y está en Efesios 6:2, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Gloria a Dios, amén. Y la promesa viene de parte de Dios, no de parte nuestra. Entendemos que hoy es un día especial, es el Día de los Padres aquí en Estados Unidos. Yo entiendo que en otros países celebran otros días, pero aquí es hoy el día que se celebra a los padres. Se ha reservado este día especial cada año en muchas partes del mundo como un reconocimiento a todos los padres. Entramos un poquito en la definición. ¿Qué es un padre? De acuerdo al diccionario español de la Real Lengua Académica Española, dice que un padre es un hombre que ha engendrado uno o más hijos, especialmente respecto a esto. Y número 2, dice que es la cabeza de una familia, es decir, que un padre no solamente es el que engendra, sino también el que lidera una familia. Amén. La palabra honrar o honrando en el diccionario describe como manifestar respeto, manifestar una estima o una consideración. La palabra honrar es algo que se honra a la memoria de alguien, es premiar el mérito de alguien con nuestro reconocimiento. Y yo creo que hoy día tomamos una pausa en todo lo que hacemos en la iglesia para reconocer a los padres, así como reconocimos a las madres. La idea en Estados Unidos de celebrar el Día del Padre ocurre más o menos en el año 1909 a 1910, cuando dice la historia que una mujer llamada Sonora Smart Dodd del estado de Washington propuso la idea de celebrar el Día del Padre. La historia dice más o menos que esta mujer quería homenajear a su padre, quien era un veterano de la guerra civil llamado Henry Jackson Smart. Este hombre enviudó cuando su esposa murió durante el parto de su sexto hijo, y a partir de ahí se hizo cargo de criar a sus niños cumpliendo el rol de padre y tratando de cumplir el rol de madre. Y como el señor Smart había nacido el 19 de junio, esta mujer propuso el día del cumpleaños de él como el Día del Padre. De ahí nace la idea en Estados Unidos de instituir un Día del Padre, y fue con una acogida, con entusiasmo, porque muchas personas en diversos condados y ciudades, y fue en el año 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. De 1994 a 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. México, al igual que otros países latinoamericanos, adoptaron el tercer domingo de junio como el Día Oficial del Padre. Al igual que el Día de la Madre, muchas familias acostumbran reunirse, convivir, se organizan familias, ¿no verdad? Y es un momento en el cual se celebran a los padres. Eso está bien para que entienda un poquito por qué celebramos el Día del Padre en Estados Unidos. Amén. Pero hoy día quiero hablar acerca de lo que nosotros podemos hacer, o el peligro que corremos cuando no aprendemos a honrar a nuestros padres. Honrar a nuestro padre es un principio bíblico. Honrar al padre es el primer mandamiento, dice la Biblia, con promesa. Gloria a Dios. No es el único, pero es el primer mandamiento que lleva consigo promesa. Dios promete alargar los días de vida sobre la tierra. Muchos dicen, pastor, es que ya para qué más tiempo en esta tierra. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tenemos en la tierra, más tiempo podemos darle gloria
a Dios. Amén. Aquel cristiano que entiende quién es su Dios, los días son para bendición, porque son días que podemos ser de testimonio y son días que podemos darle gracias al Señor. Amén. Así que si quiere que su vida se alargue, aprendamos a honrar a nuestros padres. Yo entiendo que hay familias que nacieron sin un padre. Yo entiendo que hay familias que obtuvieron padres que no fueron un ejemplo o una maravilla. Pero la Biblia no nos manda a amarlos, nos manda a honrarlos, que es muy diferente. Miren lo que dice la Biblia, Levíticos 29 dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. Éxodo 21:17 dice, igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y finalmente Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Miramos las advertencias bíblicas de aquellos que no pueden honrar a su padre y al contrario los maldicen. Mi padre no fue un ejemplo, amén, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero cuando honramos a nuestros padres, no honramos en los méritos que ellos hicieron, honramos a nuestros padres en obediencia a la palabra de Dios, amén. Dice, no menosprecies el consejo de tu padre. Tenemos que entender que los consejos de nuestros padres son para nuestro bien. Los padres cuando dan consejos, por lo general, dan consejos para bien. Cuando un padre da un consejo a su hijo, es porque él sabe lo que es mejor para el hijo. Proverbios nos habla mucho acerca del consejo de los padres. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desperdicies la dirección de tu madre. Hay bastante versículo bíblico que nos advierte del no menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es echar de por menos el consejo de un padre. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no lo menosprecies. ¿Cuál es el gozo de un padre? El gozo de un verdadero padre cristiano principalmente es que su hijo se aparte del pecado. Yo entiendo que todos somos pecadores. Yo entiendo que vivimos una vida donde el pecado abunda, pero donde hay pecado, la gracia del Señor, dice la Biblia, que sobreabunda. Y el deseo de todo padre es que el hijo se aleje del pecado. Que los hijos aprendan a respetar y honrar al padre y a la madre en todo. Que los hijos sean una persona responsable, trabajadoras e independiente. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Proverbios 23:24 dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Todo padre que está en el camino del Señor tiene un regocijo con sus hijos. Tiene un gozo que sobrepasa entendimiento cuando los hijos caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Hay hijos perfectos? No lo hay. Hay padres perfectos, solamente el de arriba, ¿no, verdad? Pero cada uno de nosotros hacemos el mérito y hacemos el logro por gozarnos en el beneficio
de los hijos. Dice, pastor, mi papá no está acá, pero tienes una cabeza de hogar que está tomando el lugar de un padre. Y tenemos que aprender a honrarlos a ellos, porque es un mandamiento bíblico que viene incluso antes de amar al prójimo. Amén. ¿Qué es la deshonra a los padres? La deshonra a los padres son los hijos que no respetan y se burlan de su padre. Y yo sé que todos los hijos han hecho algo de eso en alguna ocasión. Quiero que entiendan los hijos que Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre, que no respeta al padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Palabras fuertes para aquellos hijos que no saben respetar y aún más que se burlan de los padres que ha puesto el Señor enfrente de ellos. Hermana, déjeme poner un punto y coma. Aunque haya sido un mal esposo, aunque la haya engañado, aunque la haya abandonado, no haga que la frustración suya incurra en los hijos, porque al final del día los padres son de bendición, aunque no fueron buenos esposos con usted, aunque no fueron buenos padres con los hijos. Ayúdele a su hijo a aprender a reconocer y aprender a honrar al padre que ha puesto el Señor en el camino de ellos. Amén. Un hijo mal agradecido no valora la enseñanza y todo lo que su padre ha hecho por él. Aunque sea pequeñito, es mejor algo pequeño que no tener nada de un padre. Proverbios 28:7 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Un hijo que menosprecia los consejos de su padre es un hijo que anda con amistades de influencias malas. Tenemos que nosotros aprender a corregirlos, porque muchas veces son las influencias de las amistades de los hijos los que echan a corromper a los hijos. Un hijo que no quiere trabajar, un hijo que le gusta robar, un hijo que es un vividor de los demás. Todo eso trae deshonra a los padres, y tenemos que nosotros como padres inculcarlos en el camino correcto, orar por ellos, amarlos, pero orar y llevarlos por el camino de verdad. Proverbios 28:24 dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Proverbios 29:3 dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Es increíble que la Biblia usa palabras tan grotescas y feas en contra de los hijos que no aprenden a honrar a sus padres. Yo sé que ya somos grandes, venimos a la iglesia y decimos: ay, pastor, yo soy grande, mi papá está allá acá. Tenemos que aprender a honrarlos. Tenemos que aprender a orar por ellos. Tenemos que aprender de los errores de ellos, no cometerlos porque ellos lo hicieron, pero aún así en los errores de ellos aprender a honrarlos, porque el Señor nos manda este mandamiento. Déjenme hablar con los jóvenes, con los adolescentes acerca de los padres. Dios manda que los hijos sean obedientes en todo con su padre. No que los hijos entiendan a los padres, sino que los hijos sean obedientes a los padres. ¿Cómo podemos ser obedientes a nuestro Padre Celestial si no somos obedientes a nuestro Padre que nos da cosas materiales, que podemos verlo físicamente? Dios manda a los hijos a que no sean rezongones. En esta iglesia no hay ningún rezongón, ¿no? ¿Verdad? Todos son joyitas del Señor. Que no sean, ¿no, verdad?, de mala cara con los padres. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es bueno, en otras palabras. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Cuando tú obedeces a tu padre en la carne, estás agradando
a Dios. Y no hay nada más hermoso que un hijo que pueda agradar a Dios por las cosas que hace en esta tierra. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dígame, ¿qué no haría un padre por sus hijos? Aunque no sean naturales de ellos, ¿qué no hace un padre por los hijos? ¿Qué no hace un padre por ir a trabajar y sudarse la gota gorda para traer algo de comida a la casa? Si usted ya no tiene su padre o se fue por cualquier motivo, recuerde que aún tenemos nuestro Padre Celestial que vino a morir por usted y por mí y que pagó la deuda más grande del mundo, que es la de limpiar nuestros pecados. Con este mensaje no quiero justificar a aquellos vagos padres que no han hecho su parte, pero nuestro trabajo no es de criticarlos ni de juzgarlos, es simplemente de honrarlos. Y honrarlos es tener respeto por ellos. Aprender a callar, porque llega un momento en el cual el padre deja de tener la misma voz que tuvo de joven con los hijos. Cuando ellos crecen, toman sus decisiones, y lo único que nos queda a nosotros es darles consejos y orar para que ellos puedan aprender de los consejos, aunque muchas veces no lo escuchen. Pero ahora que están niños y tiernos, padre, aprenda a ser un buen padre. Hijos, aprendan a ser buenos hijos. Esposas, aprendan a ser buenas esposas para que sus hijos puedan honrar a sus padres. Lucas 11:11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Luego nos dice en Lucas 11:13, unos versículos después, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Hay un montón de ejemplos en la Biblia de padres que fueron usados por Dios y no fueron buenos padres. Sin embargo, Dios los usó a ellos. Un ejemplo tenemos a Noé. Noé fue un padre con éxito. Es un ejemplo para todos los padres, aunque falló dentro de su caminar con el Señor. Noé sacó a su familia adelante en tiempos de mucha maldad. Noé pudo obedecer a Dios aun cuando no entendía lo que estaba pasando. Noé fue un padre que caminó con Dios, que puso a Dios por encima de lo que el mundo estaba haciendo en ese entonces. Fue un padre que salvó a su familia porque pudo obedecer a Dios. Padre, si algo podemos hacer hoy día nosotros es obedecer a Dios. Es tener un caminar con Dios, porque el caminar con Dios nos va a hacer que tengan protección nuestros hijos en los momentos difíciles. Hebreos 11:7, en el testimonio de la fe, ¿no verdad? En el mural glorioso de la fe, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, lo mejor que tú puedes hacer es buscar un caminar con el Señor. Es aprender a fiarte y creer al Señor, aun cuando las cosas no tienen sentido, aun cuando no tienen comprensión, porque de acuerdo a la fe que tú pones en el Señor, vas a construir el arca de salvación para tu familia y tus hijos. Ahora los padres, hablamos de cómo los hijos deben ser con los padres, pero también la Biblia nos habla de cómo los padres debemos ser con los hijos. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es nuestra obligación, padres, proveer para las necesidades de nuestros hijos. Es nuestra obligación, padres, tomar el tiempo un ratito fuera del televisor, fuera del teléfono, sacarlos al parque, llevarlos a jugar fútbol, llevarlos a lo que ellos quieran hacer, ¿no verdad?, para divertirse, tomar un tiempo y también estar con ellos. Es nuestra obligación mostrar nuestro amor hacia ellos.
comprendiendo por lo que están pasando, porque usted también fue joven y pasó por cosas aún peores que lo que sus hijos están pasando, o no tan peores que lo que ellos están pasando ahora. Efesios 6:4 nos habla de tener paciencia y no ser agresivo con ellos. Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios nos prestó a los hijos para hacer de ellos personas de bien. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios en el juicio final si no hemos podido ser padres para nuestros hijos? Si bien el trabajo del hijo es de honrar al padre, el trabajo del padre es de obedecer a Dios. Y en obediencia a Dios está o cabe el ser un buen padre. Padres, hay que disfrutar a nuestros hijos mientras los tenemos en casa. Hoy en día mi papá está con nosotros, pero nadie vive cerca de él. Estaba hoy pensando y digo, qué feo de ser, ¿no, verdad? Tener un día del padre sin los hijos alrededor. Sí, unos llamaron, otros conversaron, otros mandaron mensajes, textos, lo que sea. Pero no tener el calor de los hijos cerca de ellos. Hay padres suyos que están en otro país, que el abrazo y el beso solamente viene por una llamada telefónica o por un video de llamada. Y hay hijos acá que tienen a sus padres. Están esperando el momento para crecer e irse de la casa. A los jovencitos, teenagers, pregúntenle a Kobe, qué bonito es vivir solo. Cuando volvió a la casa como hace unos par de meses, ¿no, verdad? Y estaba diciendo, uy, qué rico que es comer en la casa, dice. ¿No, verdad? Porque no se debe comprar. A ver, alrededor dice, ay, hay tantas cosas acá para comer. Tenemos que aprender a disfrutar a nuestros hijos, padres, mientras los tenemos en casa. La historia del hijo pródigo es una historia ejemplar. Esta parábola se trata de un padre amoroso. Y si bien nos hace referencia al Señor, a Dios como el Padre que es en nuestra vida, también nos habla a nosotros los padres de cómo poder imitar y cómo poder ser verdaderamente padres. El menor fue el pródigo, al escoger los placeres del pecado, al irse de la casa. El mayor fue pródigo al escoger el orgullo egoísta, de dejar que su hermano escogiera lo que no era. Yo tengo hermanos, cuando vivimos juntos hablábamos de todo. Y no está en la Biblia, pero yo tengo una idea tal vez loca, descabellada mía, de que el hijo menor habló con el otro mayor y le dijo, oye, ¿qué tal si me voy de la casa? O estoy planeando irme, coger mi herencia y llevármela conmigo. Tal vez el hijo mayor dijo, bye, me quedo con todo. O tal vez no supo qué decir. Si yo fuera el papá en la historia, le dijera al hijo mayor, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Muchas veces en la iglesia somos así. Dejamos que el menor se vaya. Sin embargo, en esta caótica escena, miramos un padre que fue cariñoso y dispuesto a perdonar. Así como Dios es cariñoso y dispuesto a perdonar nuestros pecados.
Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el padre del hijo pródigo fue seleccionado por nuestro Señor Jesucristo para ilustrar el amor de nuestro Padre Celestial, que aún cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros, para amarnos y para perdonarnos. Aunque el hijo estaba lejos, de lejos el padre pudo mirarlo, porque era un padre que estaba constantemente saliendo a ver si de casualidad el hijo volvía. Padres, tenemos que ser como el hijo, como el padre del hijo pródigo, amarlos, aunque se vayan, aunque cometen los errores, aunque hagan las cosas equivocadas. No dejar de amarlos a ellos como el padre amó al hijo pródigo, que cuando vino le dio el anillo y lo vistió y le dio un lugar de privilegio. Hemos hablado de cómo son los hijos, cómo son los padres y qué tal de las esposas. El trabajo de la esposa es apoyar al esposo en las decisiones que él tome como cabeza de hogar. Si no está de acuerdo, no lo pelee frente de los hijos. Háblalo en privado con el esposo. No crea un argumento de lados para que los hijos escojan si voy con mamá o voy con papá. No lo devalore al esposo o al padre. No somos perfectos y muchos somos cabezones, pero hay un lugar y un tiempo para hablar con ellos. Hágalo en privado. Respete a su esposo si quiere que sus hijos respeten a su padre, porque los hijos harán lo que miran que los padres hacen. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. También nosotros como esposos debemos poner el ejemplo, honrando a nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Con este punto voy a terminar. Tenemos que aprender a recordar lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Trabajó por muchos años. Trabajos que tuvimos que aprenderlos acá. Que nadie nació con la vocación de ser pintor, pero era lo único que había que hacer. Nadie nació con la vocación de ser carpintero, pero era lo único que había que hacer. De ser finicheros o trabajar en el roofing, pero había necesidad de hacerlo. Hay muchos padres que se han privado de muchas cosas